488. ALMACEN de la juventud. Puerta, agarrotaron a Mamsea que velaba cerca de su hijo, y atravesaron con sus armas a Alejandro, que despertó sobresaltado, llamándole niño y tratando a su madre de vieja. Este crimen fue cometido en el pueblo de Sicilia, cerca de Maguncia. Desde Maximino hasta Valeriano. Principio de la Sin. Maximino, natural de Tracia, descendía por su padre de los godos y por su madre de los alanos. Tenía 8 pies y medio de alto, deshacia entre sus dedos piedras de toba, desgarraba los árboles, rompía de un puñetazo los dientes de un caballo, echaba por tierra 30 luchadores sin perder aliento, comía 40 libras de carne, y bebía 25 pintas de vino en un día. Le llamaban Crotoniato, Ayas, Aquiles, Anteo y Hércules. En fin, era el primer bárbaro que llegaba al imperio. Mucho trabajo le costó hacerse perdonar su nacimiento y su maldad. Los soldados, sobre todo las legiones de Oriente, amaban a Severo, y la noticia de su muerte excitó grandes revoluciones. Maximino se vio obligado a negar su crimen, y a decretar la muerte de sus cómplices y el apoteosis de su víctima. Pero hacía perecer más ciudadanos que enemigos. Quiero como Espeletertaco, decía, no mandar sino si esclavos, y enviaba por todo el imperio decretos de muerte contra todos los que le hacían sombra. Le llamaban el Godo, el Cíclope, el Busiris, el Esciron, el Falaris, y la Fiera. Declamaban versos contra él en pleno teatro, y los senadores no ocultaban el odio y el desprecio que les inspiraba este bárbaro. Los GORDIANOS, 237. La provincia de África, que estaba en posesión de dar emperadores al imperio, fue VASIONES. Maximino, 233 a 231. Historia romana. 487. La primera que se rebeló. Habiendo asesinado unos jóvenes en Tisres a un tesorero del fisco, ofrecieron la púrpura al procónsul, el anciano Gordiano, que descendía por su madre de los Gracos y por su padre de Trajano. Sus riquezas eran inmensas. Vivía en Roma en el palacio de Pompeyo, poseía una inmensa casa de campo en Prenesta, y en una ocasión para divertir al pueblo, hizo aparecer en el circo 500 parejas de gladiadores, y sacrificar en una sola representación 200 caballos de Sicilia y de Capadocia, 1000 osos y un sinnúmero de otros animales. Era octogenario cuando le elevaron al imperio. Rehusó por mucho tiempo este peligroso honor, y no lo aceptó sino porque no veía otro medio de librarse de Maximino o de los que le rodeaban. Fijó pues su residencia en Cartago, asoció consigo a su hijo Gordiano, y dio al Senado aviso de su elección. Esta noticia se recibió en Roma con grande alegría, y Maximino fue declarado al momento enemigo público, el pueblo degolló a todos los protegidos del tirano y quemó sus casas. El Senado organizó en toda la Italia un sistema de defensa. Dividió la península en 20 regiones, alistó a los jóvenes, levantó de nuevo los muros de las ciudades fortificadas, puso en estado de defensa los puertos, las radas y todos los sitios de desembarco, y desplegó por todas partes una actividad de que no se le suponía capaz. Desgraciadamente perecieron aquellos dos príncipes, mientras que el Senado trabajaba con tanta energía para asegurar el triunfo de los gordianos. Capeliano, gobernador de la Mauritania, que tenía que vengar contra ellos una injuria personal, los atacó en Cartago. El hijo fue muerto en la batalla. A esta noticia su padre se suicidó, después de un reinado de 36 días. 488. ALMACEN de la juventud. Hilando y Balbino. El Senado, consternado pero no desesperado por este desgraciado incidente, proclamó emperadores a dos ancianos senadores, Máximo Pupieno y Balbino. Máximo era hijo de un carpintero de obra gruesa, y solo su mérito le había elevado desde simple soldado al empleo de prefecto de Roma. Se contaba con él para dirigir el ejército. Balbino era a la vez orador y poeta. Y ya había gobernado muchas provincias con talento, y se descansaba en él para la administración civil del imperio. Al principio el pueblo no había querido ninguno de estos dos emperadores, que el Senado creó sin su participación.
cuando se presentaron en la puerta del Capitolio, les rechazó a pedradas, y una sangrienta batalla iba a principiar cuando muchas voces exclamaron: ¡Y Gordiano, Gordiano! ¡Queremos a Gordiano! El pueblo recogió esta palabra y la dijo de nuevo con furor. Entonces los dos augustos eligieron por César al joven Gordiano, nieto y sobrino de los dos africanos, lo cual hizo cesar toda división. Muerte de Maximino, 238. Todas estas noticias llegaron a oídos de Maximino, y cuando supo que el Senado y el pueblo romano estaban unidos contra él, se encolerizó de un modo inexplicable. Aquel no era un hombre, dice el autor de su biografía, sino una bestia feroz. Se revolcaba por el suelo, desgarraba sus vestidos, daba grandes gritos, y sacaba la espada como si hubiese podido atravesar con ella a un senador 6 a todo el Senado. Solo pudo tranquilizarse embriagándose. Le dieron vino, bebió hasta el extremo de perder el sentido para el resto del día. El día siguiente comunicó al ejército sus órdenes y se dirigió a Italia. El Senado hizo asolar todo el país, y el ejército de Maximino no había. Historia romana. 489. Llegado todavía cerca de Aquilea cuando ya estaba desprovisto de todo, Maximino se detuvo delante de esta ciudad. Allí era donde le esperaba la muerte. Mientras que descansaba en su tienda de campaña, algunos soldados vinieron a atacarle del mismo modo que los emisarios que él envió contra Severo, y le cortaron la cabeza. El correo que llevó esta noticia a Roma encontró al pueblo en el teatro. Al momento toda la multitud exclamó con transporte: Maximino ha muerto. Maximino ha muerto. Se concluyeron los juegos, y el pueblo fue al templo para dar gracias a los dioses. Reinado del joven Gordiano, 238 a 244. Este entusiasmo de los senadores y del pueblo pareció a los pretorianos una reconvención y una injuria. No les gustaba oír alabar a los emperadores que ellos no habían nombrado, y decidieron vengarse. Un día que todo el pueblo estaba entretenido asistiendo a los juegos escénicos, y que los dos emperadores, Balbino y Máximo, se hallaban en su palacio con una guardia poco numerosa, se precipitaron en sus habitaciones, les llevaron al campo, les asesinaron y proclamaron a Gordiano. Reinado de Filipo, 244 a 248. Se ha dicho que Filipo era cristiano, y testimonios positivos de muchos padres de la Iglesia no permiten dudar apenas de su conversión. Pero si tenía la fe en el corazón, estaba lejos de conformar a ella sus acciones. Habiendo llegado al trono por el crimen, se apresuró a concluir la paz con Sapor, rey de Persia, y pensó más bien en hacer la dicha de la Arabia, su patria, y la fortuna de su familia que en trabajar para la felicidad del imperio. Se rodeó de sus parientes y amigos, les confió los más brillantes empleos, y les dejó despojar al Estado para enriquecerse. En Antioquía. 490. ALMACEN de la Juventud. Quiso participar de las solemnidades de los cristianos con su mujer Otila. Pero el obispo Beibilas le cerró la entrada del lugar santo, le echó en cara el asesinato de Gordiano y todos sus crímenes, y le mandó hacer penitencia. Esta lección severa le aprovechó. De regreso a Roma, ganó con su dulzura el afecto del pueblo, sin tener no obstante fuerza para sobrepujarse a sus extravagantes caprichos. Habiendo hecho celebrar el 10º aniversario de Roma, él mismo asistió a los juegos seculares, en los que combatieron 2000 gladiadores, 32 elefantes, 10 osos, 60 leones, un caballo marino, un rinoceronte, 10 leones blancos, 10 asnos y 40 caballos salvajes, 10 leopardos, y otros animales más pequeños. Lo que causó la pérdida de Filipo, fue la rapacidad de todos los árabes empleados por él, y que no vejan en las provincias sino una presa que devorar. La Panonia, que tenía que sufrir más de estas exacciones, se rebeló, y las legiones apoyaron la insurrección. Filipo envió al senador Decio, cuya decisión no le parecía dudosa. Pero apenas Decio entró en la provincia, cuando los sediciosos le proclamaron emperador a pesar suyo. Por más que protestó de su inocencia, Lipo le trató como enemigo, y marchó contra él con un ejército. La batalla Sedik.
cerca de Verona. Las temibles legiones del norte triunfaron, y Filipo quedó sepultado en su derrota. 249. Reinado de Desid, 249 a 251. Decio era el hombre del occidente y Filipo el del oriente. Hubo reacción, y la política marchó por caminos enteramente opuestos. Filipo había dejado tranquilos a los cristianos, puesto que él era cristiano. Decio tenía contra ellos todas las preocupaciones rencorosas de un senador, y los persiguió de una manera atroz. Mientras que inundaba así el Historia Romana. 491. Imperio con la sangre de sus mejores ciudadanos, corría a la frontera con las legiones para detener una invasión de los godos. Después de haber vencido a los erulos, burgondos, bastarnos y alanos, estos bárbaros se habían desparramado por todo el imperio como un torrente bajo el mando de su rey Zeniba, y entraron con espada en mano en Philip VI Polis, donde exterminaron más de 100.000 ciudadanos. Decio los rechazó vigorosamente, y les cerró todos los pasos que habían atravesado. Quiso destruirlos del todo, y esto ocasionó su pérdida. Fue vencido en un nuevo combate, y pereció en un pantano con uno de sus hijos. Reinado de Valeria, 253 a 260. La anarquía principió después de la muerte de Dedo. Le sucedió un general suyo llamado Trebonio Galo, quien dividió el poder soberano con Hostilio, su hijo segundo. Trebonio mató a su C6 lega, y se vide él también atacado y derrocado por otro general, llamado Emiliano, quien se revistió igualmente de la púrpura. Enseguida Emiliano fue asesinado por sus tropas, y aparece sobre la escena un nuevo aventurero llamado Valeriano, quien se asocia con su hijo Galieno. Se creyó un momento que la anarquía iba a cesar, y que el imperio volvería a tomar fuerza y vigor bajo este último dueño. Valeriano había sido censor, y desempeñó su destino con tanta virtud, que cuando fue elevado al imperio exclamaron unánimemente: que sea juez de todos, puesto que es mejor que todos. En todos los empleos que se le habían confiado desplegó notables talentos y cualidades, por lo cual se esperaba mucho de su larga experiencia. Por otra parte, estaba rodeado de hombres de genio. Póstumo, Claudio, Aureliano y Probo mandaban sus ejércitos, y si por todas partes los bárbaros amenazaban al imperio, tenía 34. 492. ALMACEN de la juventud. Capitanes hábiles que oponerles. Pero todas estas esperanzas se eclipsaron. El que había brillado en el segundo rango se eclipsó en el primero. Sus generales contuvieron a los bárbaros que amenazaban el occidente. Pero él fue desgraciado en una expedición que hizo en Oriente. Quiso atacar a los persas que se habían apoderado de la Armenia e invadido la Siria y después Antioquía. Sapor les venció y le hizo prisionero. Durante muchos años el rey de los reyes se complació en conducirle encadenado por medio de las ciudades principales de su imperio, obligándole a que le presentase el cuello, la cabeza 6 la espalda a manera de estribo para montar a caballo. Después de su muerte, su piel curtida, rellena de paja y teñida de rojo, quedó colgada de la bóveda del templo principal de los persas, en memoria de la ignominia de los romanos. Cuando dijeron 11 Galiano el fin miserable de su padre, respondió con frialdad: ya sabía yo que mi padre era mortal. Los 30 tiranos, 260. En tiempo de este débil príncipe el imperio cayó en una confusión terrible. Los bárbaros hicieron irrupción por todas partes. Los godos y los escitas devastaron el Asia. Los alamanes y los francos penetraron en Italia hasta Ravenna. Los cuados y los sármatas invadieron la Dacia y la Panonia, y otros bárbaros pasaron a España. Para colmo de desgracia, cada ejército, cada provincia creó su emperador. La historia cuenta 19 aventureros, que aspiraron al mismo tiempo a reinar sobre el mundo. En Oriente eran Siriades, Macriano, Balista, Odenato el vengador de Valeriano y su esposa Zenobia. En Occidente, Póstumo, Loliano, Victorino y su madre Victoria, Mario y Tétrico, que intentaron fundar un imperio transalpino. En Iliria y sobre los confines del Danubio generales. Historia romana. 493.
ilustres, como Ingenuo, Regiliano y Aureolo. En el Ponto, Saturnino. En Sauna, Trebeliano. En Tesalia, Pison. Valente en Grecia. En Egipto, Emiliano. Y Celso en África. Papel de Galieno, 29 a 268. En medio de todo esto, lo más extraño era la indiferencia y la insensibilidad de Galieno, quien permanecía espectador de todo este desorden sin conmoverse. Le decían que el Egipto se la había revelado. Pues bien, respondía, nos privaremos de lino. Que el Asia estaba devastada. No podemos vivir, replicaba, sin Alatron. La Galia perdida. ¿Acaso la República, Afiadia, no puede estar en seguridad sin los vestidos de arras? Si a veces encontraba alguna energía en medio de sus placeres, era para dar órdenes sangrientas. No tengáis miramiento con los varones, escribía a uno de sus oficiales después de la revolución de Ingenuo, cualquiera que sea su edad. Jóvenes seis viejos. Matad a cualquiera que se haya permitido una palabra, un solo pensamiento contra mí. En lugar de poner remedio a los males del imperio, se divertía en hacer versos, en construir cuartitos con hojas de rosas y castillos con frutas, en conservar uvas por espacio de 3 años y servir en su mesa melones en el rigor del invierno. Un día le ocurrió hacer venir al filósofo Plotin a Campania, y ofrecerle una ciudad arruinada en esta provincia, para realizar en ella la República de Platón. Galieno. No se conmovió sino cuando sus enemigos entraron en Italia. Habiendo venido Aureolo a sitiar a Milán, marchó contra con un vigor y una actividad increíbles, y le encerró en esta ciudad. Aureolo decidió engañar a su enemigo por la astucia. Hizo escribir una lista de proscripción fingiendo la letra de Galieno, y la hizo llegar de intento a manos de los oficiales cuya vida. A. 49t. ALMACEN de la juventud. Estaba amenazada. Al momento se formó una conspiración. Heracliano, prefecto del pretorio, esparció en el campo, en la primera velada de la noche, una falsa alarma, y vino a gritar bajo la tienda de campaña del emperador. Y lidien grado, que nos sorprenden. Y se aproxima el enemigo. El príncipe, que principiaba a descansar, saltó de la cama, montó a caballo sin tomarse tiempo para ponerse la coraza, y se entregó de este modo en medio de la oscuridad. A los que habían jurado su muerte. Le atravesaron con sus lanzas y espadas, pisotearon su cadáver, y cuando las hachas alumbraron esta escena sangrienta, le encontraron magullado y expirando. Reinado de Claudio II, 268 a 270. Claudio estaba en Pavía cuando supo la muerte de Galieno. Acudió al momento, y participó en apariencia del resentimiento de los soldados contra sus asesinos. Pretendió que este emperador merecía el apoteosis, e hizo conducir sus restos con pompa a la sepultura de la familia Licinia, sobre la Vía Apia. Los soldados le nombraron emperador, y los senadores que le deseaban por jefe aplaudieron esta elección. 60 veces se repitió en la curia esta aclamación. Claudio Augusto, y que los dioses te conserven, este nuevo emperador era gran capitán y un político cauteloso y astuto. De todos los húsares que habían aparecido bajo el reinado indolente de Galieno, solo 2 le sobrevivían, Aureolo y Tétrico. Claudio hizo prisionero a Aureolo, y le entregó al resentimiento del ejército, pero tuvo miramientos para con Tétrico que tenía en la Galia un ejército imponente. La guerra contra los godos importaba más al Estado que la guerra civil. El asunto de Tétrico, decía Claudio, de nadie pertenece más que a mí, el de los godos de la Rep. Historia romana. 495. Blica. Habiéndose reunido estos bárbaros en la embocadura del Dni Ester con sus familias y esclavos en número de 300.000, se embarcaron en 2.000 navíos. Y saquearon todas las ciudades vecinas de las costas hasta Tesalónica. Claudio los alcanzó en la Macedonia, derroté a su ejército y escribió al Senado. Hemos deshecho de los godos y destruido su flota de 2.000 buques. El campo está cubierto de escudos y de cadáveres, y hemos hecho tantos prisioneros que cada soldado tiene por su parte 2 o 3 esclavos. Recibió del Senado el apellido de Gótico. Pero poco después la peste se introdujo en el ejército. Cayó enfermo, y murió en
Sirmio, 7, o. Aureliano. Sus expediciones contra los bárbaros en Italia. 270 a 212. Inflijo, hermano de Claudio, fue proclamado emperador por unanimidad. Pero el ejército le asesinó 17 días después. Entonces ofrecieron el trono a un Panonio de condición oscura, al bravo Aureliano. No se hablaba en los campos sino de su fuerza y valor, y los soldados celebraban sus hazañas en las canciones. Era el hombre que necesitaba el imperio para jefe, cuando sus fronteras estaban invadidas de todas partes por los bárbaros. La inercia de Galieno les había dejado penetrar otra vez en Italia, y Aureliano les dio un combate cerca de Plasencia. Desgraciadamente cayó allí en una emboscada, y sufrió una derrota tan grande que el imperio creyó perecer. Roma se conmovió, los libros civilinos fueron consultados como en los grandes peligros, y después de muchos sacrificios expiatorios el ejército romano se animó de nuevo. Habiéndose dispersado los bárbaros para él robo, Aureliano los atacó y derroté sucesivamente en Fano, en la Hombrefea, en Plasencia y en los llanos de Paria, y los rechazó hasta más allá del Danubio. Después de hacer 496 ALMACEN de la juventud, la paz con ellos, volvió a Roma, mandó levantar las murallas, y cuando estuvo muy seguro de la Italia, volvió a principiar la guerra civil contra Zenobia en Oriente y contra Tétrico en las Galias. SUMISION de Zenobia y de Tétrico, 272 a 274. Zenobia se había hecho independiente en Palmira, y había añadido el Egipto a su imperio oriental. Aureliano batió desde luego a las tropas de esta reina opulenta en Antioquía y en Emeso, y enseguida la sitió en su capital. Ella contaba con los socorros de los persas, de los armenios y de los sarracenos. Pero Sapor, sucesor de Artaxar, no pudo ayudarla, y los demás aliados se dejaron corromper por el oro de los romanos. Reducida a la desesperación, resolvió pasar a Persia, y salió de noche de Palmira montada en un dromedario. Había llegado a la orilla del Éufrates, y ya ponía el pie en la barca que jajá de salvarla, cuando la detuvo la caballería romana. ¿Cómo os le habéis atrevido, le dijo Aureliano, a despreciar a los emperadores romanos? Te reconozco por emperador con motivo de tu victoria, respondió la ilustre cautiva. Galieno, Aureliano y los demás emperadores no lo eran. Palmira fue enteramente arruinada, y el vencedor recibió sobre los restos humeantes de esta ciudad las embajadas de los sarracenos, de los armenios, de los persas, y de los ceros, quienes le traían regalos. Después fue a Egipto a atacar al sirio Firmo, que también había tomado los títulos de Augusto y de Autocrator. De allí condujo sus legiones triunfantes contra Tétrico en Occidente. Este usurpador había perdido hacia algún tiempo el afecto de las provincias donde mandaba. La España había abandonado casi enteramente su partido, y sus legiones no le querían ya. Habiéndose empeñado la triunfo de Aureliano. Historia romana. 497. Batalla en las llanuras de Chalons, no trató de hacer seria resistencia, y fue el mismo a entregarse a su adversario. Aureliano, al entrar en Roma, se hizo dar el triunfo más pomposo que se habla visto. Confundió juntamente los despojos del oriente y del occidente, el botín y los cautivos de la guerra civil y de la guerra extranjera. Los godos, los alanos, los roxolanos, los francos, los suevos, los vándalos, los alemanes, los palmirianos y los egipcios le acompañaban. Se notaba principalmente Tétrico y a Zenobia. Tétrico y su hijo llevaban un capote de púrpura y una túnica amarilla con bragas galas. La reina de Palmira estaba tan cargada de perlas y de oro, que no podía andar. A sus lados había guardias para aliviarla del peso de las cadenas de oro que estaban robradas sobre su cuello a una argolla de oro. 3 carros triunfales resplandecientes de piedras preciosas precedían a Aureliano. Él estaba montado en otro tirado por siervos. Era el despojo de un rey godo. CARACTER del gobierno de Aureliano. No obstante, el vencedor se mostró generoso para con los vencidos. Hizo entrar a Tétrico en el Senado, y le confió la administración civil de la Lucania. Zenobia recibió por prisión una villa magnífica.
situada en las colinas de Tibur cerca del palacio de Adriano. Casó sus dos hijas con romanos de gran nacimiento, y su posteridad llegó a ser ilustre. Pero si Aureliano se mostró clemente para con los vencidos, fue siempre duro y severo con respecto a sus súbditos. Lo que explica su conducta y acaso también lo que la excusa, es que se hablan introducido grandes desórdenes en el imperio, con motivo de todos los tumultos que lo trastornaban hacia tantos años. Para poner término a todos estos abusos y reparar sus desas 34. 498. ALMACEN de la juventud. 3. Era preciso luchar fuertemente contra las costumbres establecidas, y recurrir a medios violentos. Se ha juzgado a Aureliano con una sola palabra y con mucha precisión, diciendo que era un emperador, no bueno, sino necesario. Reinado de Tácito. 275 a 276. Las legiones, cansadas de hacer emperadores, decidieron dejar al Senado la elección del sucesor de Aureliano. Temiendo el Senado que esta deferencia ocultase algún lazo, titubeó mucho tiempo. Hubo muchos mensajes por una y otra parte, y el trono permaneció vacante 6 meses. En fin, el Senado eligió a Claudio Tácito, un anciano muy respetable que había brillado en la administración y en las letras, y que se titulaba pariente del inmortal historiador cuyo nombre llevaba. Esta elección fue para el Senado la ocasión de un gran triunfo. Creyó haber recobrado sus derechos y su poder, y se oyó exclamar a los senadores en su loca alegría. Hacemos los príncipes, somos los augustos, y todos los empleos vienen de nuestra orden y dependen de nosotros. No gozaron mucho tiempo de estas ilusiones pueriles. El anciano emperador era un administrador hábil, pero era también un guerrero que necesitaba el imperio para mantener las tropas y rechazar a los bárbaros. Apenas el sabio Tácito llegó a su ejército de Tracia, los soldados insultaron su inexperiencia. Dícese que murió de pena y de cansancio, pero acaso fue inmolado por el acero de un asesino. Su reinado no duró más que 6 meses, 276. Probo. Sus guerras, 276 a 280. Probo, hijo de un jardinero de Sirmio, fue elegido por los ejércitos de Oriente después de la muerte de Tácito. El Senado aplaudió su elección, y todos comprendieron que el imperio. Historia romana. 499. 100. Dentro de un mies habrá tantos árboles y cosechas en vuestros campos como cabellos en mi frente. Este era el lenguaje de los antiguos romanos. Verjano concedió todo lo que se quiso, y se ajustó la paz. Caro y sus hijos Carino y Numeriano, 282 a 284. Un galo, llamado Aurelio Caro, prefecto del pretorio, fue elevado al imperio por las legiones. Tenía 2 hijos, Carino y Numeriano, a quienes asoció al soberano poder. Numeriano, natural de Narbona, era uno de los poetas y oradores más distinguidos de su tiempo. Había disputado el premio de la poesía al célebre Olimpio Nemetenia necesidad de su espada para exterminar a sus enemigos. En efecto, los bárbaros se presentaban en todas las fronteras, y parecían prontos a hacer una invasión por todas partes. Probo, al principio de su reinado, destruyó 400.000 de estos en las Galias en diferentes combates, libertó 70 ciudades de sus incursiones y sometió toda la Germania. 9 reyes vencidos se echaron a sus pies, y se comprometieron a pagarle un tributo anual en trigo, ovejas y bueyes, y a darle tropas. De la Germania pasó a la Recia, a la Panonia y a la Tracia, imprimiendo por todas partes en el corazón de los bárbaros el temor del nombre romano, 278. Después penetró en los valles del Tauro, para destruir en ellos todos los ladrones de la Isauria. Sometió en Egipto, cerca de las cataratas del Nilo, a los blemios, 6 iba a atacar a los persas, cuando su rey Barjano vino a pedirle la paz. Sus embajadores le encontraron en las montafias de la Armenia sentado sobre la hierba en medio de sus soldados, y comiendo un pedazo de tocino salado sazonado con guisantes. Simetro dueño, les dijo Probo, descubriendo su cabeza calva, no me da satisfac igual a 800. ALMACEN de la juventud. Ciano, y no se le conoce a rival para la elocuencia.
Carino era de un carácter muy opuesto. Disoluto, cruel y envidioso, su alma no manifestaba grandeza sino en los grandes peligros. Caro temía los vicios de este hijo indomable, y hubiera querido conservarle cerca de sí para contener y reprimir los accesos de su ferocidad. Pero la desgracia de los tiempos le obligó a confiarle la defensa de la Iliria, mientras que él mismo se trasladaría a Oriente con el joven Numeriano para combatir los enemigos del imperio. En esta expedición, Caro obtuvo al principio brillantes triunfos. Venció a los persas, se apoderó de Seleucia y de Ctesifón, e hizo huir al rey de los reyes hasta lo interior de sus estados. Aún allí quiso perseguirle, en despecho de un oráculo muy acreditado que anunciaba que los romanos no pasarían nunca de Ctesifón. Pero apenas concluyó su primera marcha más allá de esta ciudad, su campamento experimentó una espantosa borrasca, su tienda de campaña fue envuelta por una viva claridad acompañada con grandes truenos, y después de la tormenta se encontró su cadáver consumido. Se supuso que fue muerto por un rayo, pero tal vez sería víctima de un incendio. El ejército se batió en retirada. Numeriano, que quedó solo, pareció inconsolable de la muerte de su padre. Le lloraba día y noche, y derramó tantas lágrimas que llegó a enfermar de los ojos. No pudiendo soportar el sol y el polvo, siguió al ejército en una litera cubierta de espesas cortinas. Arrio Aper, prefecto del pretorio, le hacía la guardia y no dejaba aproximar a nadie. No obstante se creyó que la litera exhalaba un olor cadavérico, y habiendo dispersado la escolta de Aper, encontraron podrido el cuerpo del joven príncipe. Historia romana. 501. ELEYACION de Diocleciano al Imperio, 284. Al momento se reunió el Gran Consejo Armado para elegir un emperador, y nombró al ilirio Valerio Diocles, que de soldado había llegado a ser general. El nuevo emperador protestó que él no era el autor de la muerte de su predecesor, y después de designar públicamente a Aper Romo culpable, le clavó su espada en el pecho diciendo: Aper, consuélate y glorifícate, no morirás de una mano vulgar. Senet Magni Dex TRD Cádiz. Habiéndole anunciado una profetisa que sería emperador, cuando hubiese matado al jabalí, dijo por la tarde a sus amigos: En fin, Libra. Matado al jabalí fatal, jugando con la palabra latina aper, que significa jabalí. Quedaba Carino, indigno hijo de Caro, quien desde que su padre le cedió una parte del imperio, no cesaba de deshonrarse con sus prodigalidades, crueldades y excesos. Cuando supo que su padre y hermano habían dejado de existir y que Diocleciano había sido elegido emperador, volvió a adquirir valor y casi genio. Habiéndose puesto a la cabeza de sus tropas, triunfó al pie de los Alpes de su competidor llamado Juliano que se había sublevado contra él en el Veneto, y fue a presentar la batalla a Diocleciano cerca de Margo en la Alta Mesia. También esta vez las tropas del norte triunfaron de las del mediodía, pero Garino fue muerto a traición después de su victoria, y Diocleciano vencido se encontró dueño del imperio. Diocleciano y Maximiano, 284 a 289. Sintiendo Diocleciano que la carga del imperio era demasiado pesada para un solo hombre, se asoció a un aventurero, el feroz Maximiano, hijo de un jornalero de Sirmio, buen soldado, pero ignorante y grosero. Diocleciano le di el apellido de Herculio, y él tomó el de Jovio. Esto era 502. ALMACEN de la juventud. Anunciar el papel que desempeñarían ambos, y caractegénero de sus talentos. Hércules había de ser el brazo que ejecuta, y Jovio la cabeza que manda. Diocleciano, desdeñando las antiguas formas republicanas, obró sin consultar al Senado, y en lugar de ir a Roma, los dos príncipes fijaron su residencia, Diocleciano en Nicomedia y Maximiano en Milán. Los dos